Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Estamos en Romanos capítulo 8, del 12 al 17. Y vamos a hablar de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como creyentes. Y es bien importante que nosotros sepamos que nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes ante Dios de, siendo ausentes o no, serle agradables, como dice Pablo. Nosotros debemos de realmente caminar según el Espíritu. Ese es nuestro deber como creyentes. Y importante, antes de que empecemos a leer de Romanos 8, el 12 al 17, quiero que leamos un momento en Gálatas capítulo 5, el versículo 13. Y quiero que veamos, hermanos, que Dios nos ha llamado a la libertad, no al libertinaje. Hay una gran diferencia. En el libro de Gálatas, obviamente, ellos habían caído de la gracia de Dios, se habían ido a la ley y nuevamente estaban añadiéndole la circuncisión, le están añadiendo la ley para las personas ser salvas y aún para la santificación. Y vemos muy claramente que eso es caer de la gracia de Dios, caer de la libertad con que Cristo nos ha libertado. Hay dos maneras de caer de la gracia de Dios. ¿Sabe cuáles son? Una es el legalismo, otra es el libertinaje. Una es como las iglesias en Galacia, otra es como las iglesias en Corinto. Ambos extremos están mal, porque ambos te quitan el foco de Cristo y a este crucificado, como dijo Pablo en 1 Corintios. Entonces es importante que nosotros veamos que también en Gálatas ellos estaban quitando sus ojos del Evangelio de Cristo. Y Pablo le dice, si alguno no predica a Cristo, sea anatema, si predica un evangelio diferente. Ahora, mire lo que pasa en Gálatas capítulo 5, versículo 13. El hecho de que la libertad que tenemos en Cristo es por medio de su gracia inmerecida, siempre está el riesgo de que usted pueda utilizar la gracia de Dios, ¿o para qué? O para el libertinaje o para el legalismo. Porque mire lo que dice el versículo 13 de Gálatas 5. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis, ¿qué? Llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amaréis a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Esa es una promesa. En la Biblia de las Américas dice así, y no cumpliré los deseos de la carne. Es una promesa. Si usted anda según el Espíritu, no va a cumplir los deseos de la carne. Es una promesa. Desafortunadamente, los traductores de la Reina Valera no hicieron un buen trabajo allí al traducirlo, porque en la Reina Valera lee lo siguiente. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es como que Dios hace la mitad y usted hace la mitad, y no es así. En el griego original literal, una traducción literal, como dice la Biblia de las Américas, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Cuando usted anda según el Espíritu, usted está viviendo la vida eterna aquí y ahora. Comienza a traer fruto espiritual, y ese es el contexto que nos dice aquí Pablo a las iglesias en Galacia, y les muestra que hay un conflicto entre ¿qué? Entre la naturaleza carnal y el Espíritu Santo. Hay una gran batalla, pero nosotros tenemos la responsabilidad de andar según el Espíritu. Ahora miren lo que dice también allí, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 25. Después de que los exhorta y los amonesta, diciéndole que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Les recuerda que esa es la vida del mundo incrédulo. Pero ¿qué le dice en el versículo 22? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Y dice allí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. Y luego los exhorta diciéndoles 25, si vivimos por el Espíritu, ¿quiénes son los que están viviendo por el Espíritu? Todos los creyentes. Luego dice la exhortación, andemos también por el Espíritu. Ellos estaban mordiendo unos a otros y practicando ciertos pecados que son muy parecidos a los de los inconversos, que no heredarán el reino de los cielos. Y luego dice en el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y luego le dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, como aquellas que según el contexto, esas prácticas, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Entonces, el propósito de la iglesia es restaurar a los hermanos que han caído. Ahora, siempre y cuando quieran ser restaurados. Si no, hay que pasarlos a disciplina bíblica 1 a 1, 2 a 3 testigos, o si no, vas al consejo de la iglesia y para afuera y trátalo como si fuera un publicano hasta que se restaure. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Mire también lo que dice Apocalipsis capítulo 21, por favor. Capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Y vea lo que dice el versículo 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Quiénes son los injustos? Los que no están salvos. Sean injustos todavía. No pueden practicar la justicia porque son injustos. Su naturaleza no ha cambiado. Luego dice, y el que es inmundo, lo mismo, el mundo inconverso, sea inmundo todavía. Ahora la exhortación para el creyente. Y el que es justo, ¿quién es el justo? Aquellos que han puesto su fe en quién es Cristo y su obra consumada en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Mire la exhortación, practique la justicia todavía. No seamos como Lot, que afligía su alma. ¿Sí? Dios disciplina, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Miren lo que dice ahorita también. Dice así, y el que es santo, ¿quién es el santo? Lo mismo, el creyente que ha puesto su fe en Jesucristo. Santifíquese todavía, quiere decir, apártese en práctica de las cosas pecaminosas. ¿Y cómo? Andando por la fe según el Espíritu. ¿Para qué? Para no cumplir los deseos de la carne. Entonces, ahora vamos a pasar a como Pablo nos enseña esta responsabilidad del creyente en Romanos capítulo 8, y por favor me lees del versículo 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre Celestial, gracias por este día. Señor, te pido que tú me ayudes a exponer esta parte conforme a tu Espíritu, Señor, y que podamos nosotros ver según el contexto lo que tú nos quieres decir aquí a la iglesia, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar de nuestras responsabilidades. Romanos 8, el 12 al 17, tu responsabilidad como creyente en Cristo. Y este es el tema que vamos a estar cubriendo. Romanos 8, el 12 al 14 nos dice, así que hermanos, a la luz del hecho de que la ley del Espíritu de vida nos ha libertado de la ley del pecado y la muerte, debemos elegir definitivamente vivir de acuerdo o según el Espíritu. Basta ya, habiendo presentado nuestros miembros a la carne cuando nosotros éramos inconversos. Ahorita debemos de presentar nuestros miembros como ¿qué? Como instrumentos de justicia a Dios. Ahora tenemos una escogencia que hacer. Antes no teníamos opción, estábamos amarrados a la naturaleza pecaminosa. Pero desde el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo, hubo una circuncisión no hecha de mano, sino por el Espíritu de Dios. Nos ha separado para Él, para que usted y yo podamos vivir la vida de resurrección que Cristo nos ha dado aquí ahora espiritualmente hablando, una resurrección espiritual.
Podemos vivir y podemos poner la mira ahora en las cosas de arriba. Podemos ponernos el nuevo hombre que está que está hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. Podemos presentar nuestros miembros como sacrificio vivo delante de Él, porque es nuestro culto racional. Es lo racional que es de cada creyente, presentándose como vivo entre los muertos. ¿Para qué? Para que podamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios y no nos conformemos a la horma de este mundo. Entonces miren la ventaja que tenemos nosotros como creyentes de vivir una vida espiritual en la cual puede agradar al Señor. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea que sí es opción para el creyente vivir conforme a la carne, pero él dice: no somos deudores a ella. No somos deudores, ¿cierto? Ahorita somos siervos de Cristo. Antes nuestro amo era la carne, y hacíamos las concupiscencias de la carne, y éramos impíos, éramos inconversos, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero cuando pusimos nuestra fe en el Evangelio de Cristo, su muerte y resurrección por nuestros pecados, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por su gracia. Ahora nuestro amo no es la carne, sino el Señor Jesucristo. Y nos movemos en el dominio del Espíritu Santo. Somos espirituales, y también dice la palabra de Dios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ahora tú eres un embajador, un representante de los valores de arriba acá abajo. Ahora, por eso dice aquí claramente que como creyente no tiene ninguna obligación de vivir de acuerdo con la carne, ser explotado por ella o forzado a soportar sus terribles consecuencias, porque hay consecuencias si vives según la carne. Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y mire, ese contexto viene todo desde Gálatas capítulo 5, de las obras de la carne. Cuando caminamos según la carne, vamos a cosechar corrupción o las obras de un inconverso. Siendo creyentes, imagínense. Muy triste hacer eso, porque acuérdense que los inconversos no heredan el reino de los cielos, los que practican tales cosas. ¿Por qué vamos a hacer eso llevando un mal testimonio en el Señor Jesucristo? Más bien debemos de cosechar cosas que pertenecen a la vida eterna, que son las del fruto del Espíritu Santo, según el contexto de Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Que es amor, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. ¿Cuántos de nosotros queremos tener eso para poder confrontar las pruebas de la vida? Amén. Y eso es lo que Pablo nos está invitando a nosotros, a que no seamos más deudores de la carne, sino más bien caminemos según el Espíritu. Muchos creyentes piensan que no tienen esperanza de cambiar alguna vez. Imaginan que su naturaleza de pecado es más fuerte que la naturaleza de pecado de cualquier otra persona. Y no es cierto. No es cierto. Porque nosotros no luchamos para la victoria, sino desde la victoria. Acordémonos que el evangelio del creyente es ¿cuál? Vamos allí, Romanos capítulo 6, ¿qué nos decía la palabra de Dios? Versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, y la Reina Valera 1909 dice, ciertamente, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos muerto al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Hay una muerte que nos ha separado de sus cadenas. Amén. Por eso dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahorita tenemos toda la oportunidad de conocer la verdad y que la verdad nos haga libres, hermanos. El problema es que el creyente se olvida quién es en Cristo. Su identidad vuelve y la toma como si fuera la del viejo hombre, cuando el viejo hombre también fue juntamente crucificado con Cristo. ¿Sí? Es cuestión de identidad. ¿Se acuerdan de la gráfica de los pájaros que le estaba hablando? Este hombre compraba los huevitos para criar los pájaros, y los pájaros los sacaba de los huevitos y los dejaba amarrados en un palo en un parque, y allí mientras crecían ellos no conocían otra vida que dar vuelta al palo. Pero cuando llegó un hombre a comprarlos y pagó el precio por ellos,
le dijo a este hombre que no lo metiera en jaula, sino que les cortara ¿qué? Los lazos que tenían ellos amarrados a las paticas en toda su vida, desde que nacieron hasta que estaban adultos, al palo. Y le cortó las cuerdas y ya saben qué pasó, ¿verdad? Los pájaros no volaron. ¿Por qué? Porque ignoraban su nueva posición y su nueva identidad. El palo representa la naturaleza pecaminosa o la naturaleza de pecado. Ahorita ellos no tenían ninguna obligación a dar vuelta al palo, ya no hay nada que los amarrara, era para que volaran, ¿verdad? Lo mismo mucho creyente no renueva su entendimiento con la palabra de Dios, ignora su nueva identidad en Cristo y por lo tanto no viven con la libertad con que Cristo nos ha libertado y siguen viviendo con los mismos pecados de la vida pasada. Y ¿sabe? En cierto grado nos pasa a todos nosotros cuando caminamos según la carne. Pero es cuestión de que nosotros estamos ignorando, no estamos tomando por cierto lo que nos decía Romanos capítulo 6. Tenemos que renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, porque lo que ignoramos no lo podemos vivir como creyentes. No porque no lo tengamos, sino porque lo ignoramos. Así como los pájaros ignoraban su nueva posición. Romanos 8:13a, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. La muerte espera a aquellos que viven según la carne. Gálatas 6, del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿De quién será que está hablando Pablo allí? Del creyente, porque solamente el creyente tiene las dos naturalezas, la pecaminosa, pero también tiene la nueva naturaleza, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que tiene el espíritu y tiene la naturaleza carnal. Y si él camina según la carne, va a cosechar corrupción, obras de la carne. Pero si camina según el espíritu, va a cosechar, ¿qué? El fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque si caminamos según la carne, moriréis. Acordemos que la palabra moriré significa te vas a separar de la comunión de Cristo. Esta es una separación temporal. ¿Debido a qué? A nuestro pecado diario como creyentes. Y vamos a cosechar corrupción, consecuencias por eso. La frase moriréis podría ser traducida, estás a punto de morir. Como una de las iglesias de Apocalipsis, que pide que se arrepiente y que avive las cosas que están para morir, ¿verdad? Entonces vemos muy claramente que la palabra de Dios nos dice aquí que morir tiene que ver como estar al punto de morir. Cuando caminas según la carne, avanzas hacia la muerte. ¿Cómo? Te preguntarías. Puedes experimentar muerte de comunión con el Señor y con otros creyentes al ser separado del cuerpo de Cristo por disciplina de la iglesia. 1 Corintios 5, del 1 al 13, nos habla de aquel que estaba durmiendo. ¿Con quién? Con la esposa de su padre, ¿verdad? Estaba cometiendo incesto y la iglesia lo estaba tolerando, y el Señor a través del Espíritu Santo por medio de Pablo exhortó a esa iglesia que sacaran a tal perverso, y era un creyente, ¿verdad? Y vemos obviamente que se reconcilió en la segunda de Corintios. Ahora, 1 Timoteo 1, del 19 al 20, por favor. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro, para que aprendan a no blasfemar, se desviaron de la doctrina, diciendo de que la resurrección ya se había efectuado. Hermano, la gente se puede ir por un lado viviendo una vida inmoral, como también en una vida que va llevada por una doctrina falsa. Y a ambos hay que aplicarle disciplina bíblica, como Pablo le dijo a estos hombres, ¿verdad? El ser entregado a Satanás podría ser atormentado o incluso morir físicamente en sus manos. Lo mismo pasó con este que estaba tomando la esposa de su padre. Quiere decir que él fuera entregado a Satanás.
A ver si fuese por lo menos librado, ¿verdad? De alguna manera. Pero ¿sabe qué? Si la persona persiste en ese pecado, es posible que Dios le quite la vida. Lo vemos claramente que había pecado de muerte. Y ese pecado de muerte era cuando Dios ejecutaba juicio sobre un creyente. Ananías y Zafira, que quisieron impresionar a la iglesia, que eran muy davidosos, ¿verdad? Que habían dado la herencia y todo eso, y mintieron contra el Espíritu Santo y cayeron muertos. Y entró temor en toda la iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 11 nos habla de la cena del Señor, lo mismo. No sabían ni siquiera por qué estaban muriendo algunos, ni tampoco sabían por qué otros estaban enfermos. Y Pablo llegó y les dijo que era porque estaban emborrachándose con la cena del Señor. Imagínense, esto es Dios, ¿por qué? Porque Dios disciplina a los suyos. Le puede quitar la vida física, no la vida eterna, porque la vida eterna es un regalo gratuito por medio de la fe en Cristo, pero sí te puede disciplinar severamente, aún quitándonos la vida física. Podría experimentar la muerte repentinamente mediante la fuerte disciplina de Dios. Esto es referido a veces como el pecado de muerte, como ya he dicho. Hechos capítulo 5 del 1 al 11, vemos a Ananías y Zafira, el ejemplo. 1 Corintios 11:30, los que estaban tomando la cena del Señor indebidamente emborrachándose. Y 1 Juan 5:16 nos habla de esta clase de pecado. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces veo muy claro que hay pecado de muerte, y dice, el contexto son hermanos. Cuando ve que un hermano no está cometiendo pecado de muerte, pide por él y vivirá, dice. Pero el pecado de muerte, hablando de muerte física, no está hablando de muerte espiritual. Podrías morir debido a los resultados innatos del pecado, como se observa en los siguientes versículos, Job 4:8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la siegan. Muy bien, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y versículo 21 al 23. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Gálatas 6, del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Muy bien, y aún Hebreos capítulo 12 nos dice que nosotros todos hemos sido participantes de la disciplina de Dios, ¿no es así? Y gloria a Dios por su disciplina, porque es una prueba más de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Aunque la disciplina al presente no parece algo agradable, pero después trae un gran fruto de justicia. Romanos 8:13b, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios promete que si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hace el creyente para hacer morir las obras de la carne? Que son fornicación, inmundicia, todo eso que nos habla Gálatas capítulo 5. ¿Sabe cómo? Considerándose muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús diariamente. El Evangelio del creyente, acuérdense, Romanos 6, versículo 11. No hacemos morir las obras de la carne por nuestra propia fuerza de voluntad. Esto es una cuestión de fe, no de obras. A medida que caminamos por fe y contamos con nuestra unión con Cristo en su muerte al
pecado y su resurrección a la novedad de vida, en realidad estamos aplicando la muerte de Cristo a las obras de nuestros cuerpos. Así es que entonces hacemos morir las obras de la carne. Romanos 6 del 10 al 11, léalo en contexto. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces miren lo que la eficiencia de la muerte de Cristo, que la hizo una vez por todas. Porque en cuanto murió al pecado o la naturaleza pecaminosa, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Una realidad tremenda. Y por eso usted puede contar con esa realidad. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso les digo que nosotros no luchamos para la victoria, sino desde la victoria. Ya el Señor la obtuvo. Por fe contamos con el hecho de que en Cristo morimos a la naturaleza de pecado, que es la raíz de todas las obras pecaminosas. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado las carnes con sus deseos, con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo? Cuando pusieron su fe en Cristo, en la justificación. Es algo que ya ocurrió en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es suficiente para tu justificación, ser salvo de la pena del pecado, para tu santificación diaria, siendo salvo del poder del pecado, y para tu futura glorificación, siendo salvo ¿de qué? De la presencia del pecado. Amén. Por eso el Evangelio es esencial. Eso es como cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿cierto? Que el que no toma su cruz no le puede seguir como su discípulo. Y el tomar su cruz quiere decir considerarte muerto al pecado y vivo para con Dios en Cristo Jesús. Eso que todavía Cristo no se ha crucificado, pero Él estaba diciendo, sin mí nada podéis hacer, Pedro. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y cuando tú pones la mira en las cosas de arriba, te das cuenta que ya Cristo venció al pecado. Ahora hemos sido libres en Él. Gálatas 5, del 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios por eso. O sea que no somos deudores a la carne. No solo estamos muertos al pecado en Cristo, como lo leímos en Romanos 6:11, sino que Dios también nos ha dado su Espíritu. Es por el poder de Dios a través del Espíritu Santo dentro de nosotros que somos capaces de hacer morir las obras de la carne. Nos podemos vestir de nuevo hombre. Nos podemos poner la armadura de Cristo, ¿verdad? Para la batalla espiritual. Podemos poner nuestros pensamientos y ponernos bien, ¿qué? Ponernos el yelmo de la salvación, los pensamientos de Cristo, ponernos toda la armadura que es ponerse a Cristo, básicamente. La frase viviréis es importante. Vivir de acuerdo con la carne acarrea muerte o separación temporal. Pero por otro lado, vivir de acuerdo con el Espíritu trae vida. Trae la vida sobrenatural que el mundo desea ver para creer nuestro testimonio, que el Padre ha enviado al Señor Jesucristo. Amén. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la gente quiere ver esa vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, en nosotros, en la vida diaria. Cuando nosotros entonces caminamos según el Espíritu para no cumplir los deseos de la carne.
Como ejemplo de cómo vivir abundantemente, Pablo escribió, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y ese es el testimonio de las iglesias en Tesalónica, ¿verdad? Y eso está en 1 Tesalonicenses 1:8. Pablo estaba bien maravillado y bien contento de cómo los tesalonicenses habían tornado de los ídolos a Dios y cómo ellos realmente vivían la dávida de Dios diariamente, como dando buen testimonio del poder de Dios sobre ellos ante el mundo incrédulo. Los creyentes tesalonicenses estaban claramente viviendo por medio del poder habilitador del Espíritu Santo y su testimonio se estaba expandiendo poderosamente. Estamos caminando según el Espíritu, hermano. Se ve el poder de Dios descansando sobre nosotros en nuestro testimonio, en nuestro hablar, en nuestra conducta. Eso es lo que el mundo desea ver. Y todos nosotros tenemos disponibilidad de ese mismo poder porque todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu cuando creímos en Él. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Caminar conforme al Espíritu no solo resultará en vida abundante, caminar consistentemente conforme al Espíritu resultará en madurez espiritual, hermanos. Gálatas 5:16 y 22 al 23, ya lo vimos que es caminar según el Espíritu. ¿Para qué? Para no cumplir los deseos de la carne. Y vimos entonces que el fruto del Espíritu, ¿cuáles son? Por favor, lea al 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, cuando el mundo ve ese fruto espiritual, cuando estamos pasando en pruebas, te van a preguntar por la ¿qué? Por la esperanza que está en ti. Y nosotros con reverencia vamos a responder, ¿verdad? Vamos a dar una respuesta a aquellos que nos preguntan por la esperanza que está en nosotros. Pero si caminamos según la carne, ¿por qué nos habrán de preguntar por nuestra fe? Al contrario, más bien cuestionarán nuestra fe, ¿verdad? En este versículo Pablo no estaba poniendo en duda la salvación de aquellos creyentes que no estaban siendo consistentemente guiados por el Espíritu Santo en sus vidas. Más bien estaba haciendo una distinción práctica entre hijos maduros e inmaduros. ¿Se acuerda cuando Pablo llegó a las iglesias en Corinto? Dijo que no lo podía hablar a ellos como espirituales, sino como carnales en Cristo, como niños, ¿verdad? Como si fueran hombres naturales o inconversos, y siendo creyentes, hermano. Así era la inmadurez que tenían los hermanos en Corintio. La palabra que Pablo utilizó en este versículo para hijos, huíos, generalmente habla de hijos que son considerados maduros y responsables. Entonces, por eso lo sabemos, por el griego. Y dice aquí, Jesús usó este término cuando se describió a sí mismo como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Utilizó el término huíos, que significa hijo maduro. Juan 1:49, por favor. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces ahí vemos claramente cuando dijo hijo de Dios, ese término hijo está hablando de un hijo maduro. Solo los creyentes que son guiados por el Espíritu Santo en sus vidas diarias son hijos huiois, maduros y responsables. Y todos debemos de ir hacia la madurez. Debemos de, hasta que todos lleguemos a la imagen del Hijo de Dios, ¿verdad? A un hombre maduro. Y esa es, o una mujer madura. Ese es el objetivo del creyente. En Romanos 8, el 16 al 17, el término más general para hijos, teknon, es traducido como hijos. Teknon generalmente describe cualquier descendiente. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, teknon, de Dios. Entonces ahí está hablando en un término general como hijos. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, recibimos entonces la salvación de Dios por medio de la fe en Jesucristo, el Salvador. Romanos 8, el 15 al 17. Por favor, ¿lo lees?
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien. Sin embargo, ya sea que seamos guiados por el Espíritu o no, todos los creyentes somos aceptados como hijos queridos de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento de la justificación fuimos aceptados en el amado. Cuando usted puso su fe en quién es Cristo y su obra consumada en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección, usted ha sido aceptado en el amado. Después de que la salvación la inició Dios y la consumó Dios. Amén. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Ahora tenemos una relación personal con Cristo. Y esta es la vida eterna, que conozcan a que Él ha enviado, quiere decir a Jesucristo el Señor personalmente. Es a través de Cristo podemos conocer al Padre y podemos ir a Él a decirle Papito Dios. Abba Padre significa Papito Dios. Como creyentes deberías vivir en las verdades de Romanos 8 en lugar de vivir en la autocondenación descrita en la última sección de Romanos 7. ¿Se acuerda de la autocondenación en la última sección de Romanos 7 que decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Romanos 8:15a, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Dios no quiere que tengas la mentalidad de un esclavo tratando de sobrevivir manteniendo normas y regulaciones. Esa no es la vida cristiana. Él quiere que tú andes según el espíritu para no cumplir los deseos de la carne. Romanos 8:15b, para estar otra vez en temor. Vivir por la ley conduce al temor y al castigo. Porque si te pones bajo la ley, te estás colocando en una esfera que no te corresponde, no es tu identidad. Colocarse bajo la ley es colocarse bajo tu antiguo amo, la carne. Y la carne se quiere enseñorear de tus miembros para que tú hagas lo que no conviene. En cambio, si tú te pones bajo la esfera del Espíritu, tu amo es Cristo. Y cuando tú sigues a Cristo, ¿qué pasa? Vas a vivir la vida con libertad y poder en el Espíritu Santo. Jesús dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Y cuando tú entonces vives según el Espíritu, estás viviendo, como dice la palabra de Dios en Juan 15, estás permaneciendo en la vid y tú como pámpano llevas fruto espiritual. Es Dios quien sostiene tu vida en medio de las pruebas. Entonces, Isaías 53, del 5 al 6, por favor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ya no hay que temer. ¿Por qué? Porque el castigo de nosotros fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya nada nos puede separar, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos puede separar del amor en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver más tarde en Romanos 8 a lo último. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 del 8 al 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, en contraste, los que viven de vivir en temor, ¿quiénes son? El mundo incrédulo, de acuerdo a ese pasaje. Romanos 8:15c, sino que habéis recibido el espíritu de adopción
Como hijo de Dios has sido liberado de la tiranía de la esclavitud de la ley. Has muerto a la ley, has muerto a la naturaleza pecaminosa, has muerto al mundo, has muerto a Satanás. Y ahora nosotros hemos sido trasladados ¿a qué? Al reino del Hijo Jesucristo. Somos hijos de Dios. El término adopción, huiotesai, se deriva de las palabras griegas hijo, huios, y colocar, titemi, que significa ser colocado como hijo o adoptado. En una familia grecorromana solo podrías heredar si eras legalmente adoptado como hijo. En la cultura greco-romana, un hombre tenía muchos hijos, pero no todos sus hijos eran herederos. El hijo tenía que ser educado bajo tutores o esclavos que le daban enseñanza, y una vez entonces los hijos trataban de desempeñarse bien, ellos luchaban para ganarse el privilegio de ¿qué? De ser elegidos por sus padres como herederos. Como para ser adoptados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? El padre decía, yo quiero este y únicamente ser mis herederos para la adopción. El resto de mis hijos no. Y le cambiaban y le daban una toga para que quedara distinto a los otros. Entonces, para que la iglesia romana viera esto, se da cuenta que no es así con Cristo, hermanos. Con Cristo ya tenemos una herencia, ya hemos sido adoptados y aceptados en el amado desde el momento de la justificación. Tú no tienes que luchar para ganarte esa aceptación como lo hacían en la cultura grecorromana. Amén. Hemos sido adoptados, hemos sido recibidos en el amado. Dios te ama, Dios el Padre te ama de la misma manera como ama a su Hijo. Muchas veces un hijo biológico no era adoptado legalmente por su padre. Tal hijo nunca experimentaría un sentimiento de pertenecer a la familia, ni recibiría una herencia de su padre. Se puede ver tipificado eso claramente en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Usted lo ve que el mayor, cuando ve que regresa a su hermano que había desperdiciado con rameras y todo eso, usted ve que él le dice a su padre, pero padre, yo que he tenido todo aquí y yo he luchado por todo y he sido fiel a ti, ¿verdad? Ambos habían recibido la herencia, pero sí había ese aspecto competitivo, pero no así para los que son hijos de Dios. Amén. Somos recibidos debido al sacrificio de Cristo inmediatamente en la justificación. Y si nosotros ahora oramos por amor. Amén. Ese debe ser el motivo adecuado por el cual oramos. El punto de Pablo aquí es que todos los creyentes les ha sido dado un espíritu de adopción. Como creyente tú has sido adoptado legalmente y tienes todos los derechos y privilegios de un legítimo heredero de Dios. Amén. Gálatas 4 del 1 al 7, por favor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Somos herederos de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué? Nos redimió con su preciosa sangre. Amén. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta adopción fue predestinada antes de la fundación del mundo para todos los creyentes que estaban en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Todos los que creyeron en Cristo reciben esta adopción en el momento de la justificación. Romanos 8:15d dice, por el cual clamamos, Abba, Padre, oh Papito Dios. La confianza en tu posición como hijo
hijo amado de Dios, debería conducirte a experimentar intimidad con el Señor en tu vida diaria. Si Dios parece distante, te estás perdiendo este importante sentido de pertenencia que está disponible para todos los hijos de Dios. Ese Espíritu Santo con que Dios nos ha sellado en el momento en que creímos en Cristo son las arras o la garantía de nuestra posesión adquirida. Gloria a Dios por eso. Y por eso tenemos una regeneración espiritual. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él produjo, el Espíritu Santo, un nuevo ser en mí, un nuevo Carlos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se considera usted entonces muerto al pecado y vivo para con Dios en Cristo Jesús de esa manera? Debe, hermanos, porque esa es su realidad, para que la viva y se goce por la fe. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tu nuevo nacimiento te dio una nueva identidad como hijo de Dios. Uno de los ministerios prácticos del Espíritu Santo es asegurarte este hecho. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Cómo sé yo que estoy salvo? ¿O cómo sé yo que una persona está salva? Pregúntese o pregúntele. ¿En qué confió en el momento de la salvación? Pregúntele. Y si confió en cualquier otra cosa, excepto quién es Cristo y su obra consumada en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección. Si está confiando en otra cosa que no sea eso, no es salvo. Que cuando me bauticé, no es salvo. Que es Cristo más las obras. No. Es Cristo más esto. No. Es Cristo únicamente. Por eso el católico no puede ser salvo, porque es Cristo más la Virgen. Es Cristo más los rezos, es Cristo más las oraciones, es Cristo más las obras. Y lo mismo en las iglesias evangélicas, hermanos. Es Cristo únicamente. Tenemos que volver a la verdadera reforma del siglo XVI. El justo por la fe vivirá únicamente en Cristo. Solo Cristo y su obra consumada en la cruz. Por eso que tú sabes que estás salvo. Segundo, por la promesa de Dios, sabes que estás salvo. No solamente porque viste tu fe únicamente en Cristo, sino segundo, por la promesa de Cristo. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. ¿Y la vida eterna está en quién? En su Hijo. Por estas dos cosas. Y tercero, por el testimonio del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo colocó tercero el Espíritu Santo? Porque cuando estamos contristando al Espíritu Santo, déjeme decirle, no es posible que el Espíritu Santo le dé testimonio a usted que es hijo de Dios muchas veces, porque puedes entristecer al Espíritu Santo a tal punto que ya ni siquiera percibes su presencia. Por eso lo coloqué como punto número 3, ¿verdad? Pero sí, Él nos disciplina, Él nos ama y Él nos da testimonio. Y el testimonio suyo es cuando también llevamos fruto espiritual. Mire que nada de estas cosas tiene que ver con las obras del hombre. Tiene que ver es con lo que uno puso su fe internamente cuando creyó en Cristo. ¿Sí? Es posible que un creyente esté viviendo como las iglesias de Corinto, que eran carnales. Pablo nunca dudó de los creyentes en Corinto que eran creyentes. Dijo Pablo a los santos que están en Corinto. Ahora, ¿no estaban viviendo la santidad? No. Y les dio duro, hermanos, ¿verdad? Pero siempre les recordó primero quiénes eran ellos. Sí, eran santos, dice la palabra de Dios. Y luego a los Gálatas también, legalistas a morir. Pero también les dijo que eran santos en Cristo. También les dio duro, ¿verdad?
Porque acuérdense, tanto el libertinaje como el legalismo están desligando sus ojos de Cristo. Cuando caminamos de acuerdo con el Espíritu, escuchamos fácilmente el testimonio del Espíritu Santo, confirmando nuestro lugar en la familia de Dios. Pero cuando caminamos de acuerdo con la carne, regresamos fácilmente a la mentalidad de un esclavo temeroso. Es posible hasta que usted se olvide de los pecados que ha sido redimido. No lo dice Pedro, ¿verdad? Nunca podemos salir de la familia de Dios, pero podemos perder el sentido de pertenencia. La inseguridad es debilitante y no es la voluntad de Dios para la vida de ningún creyente. A pesar de que Jesús amaba a todos los discípulos por igual, deberíamos tener la actitud del apóstol Juan, quien se describió a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. Él sabía algo muy bueno. Él decía, puede que yo en muchos instantes de mi vida no ame a mi Salvador, pero algo sí no dudo, de que Él me ama. La iniciativa para salvarnos fue del amor de Dios, hermanos. Y es la misma iniciativa que nos hace volver a Él cuando caemos. Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Muy bien. Juan 20:2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y el 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces, hermano, cuando usted percibe en su diario caminando según el Espíritu, que es amado por Jesús, usted lo tiene todo. Está completo en Él. Vive una vida de libertad, una vida del poder del Espíritu Santo. Romanos 8:17a, y si hijos también herederos, tu unión con Cristo garantiza una herencia. No solo todos los creyentes son hijos de Dios, independientemente de si son carnales o maduros, también son herederos legales. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El creyente puede perder recompensas, pero este será salvo como por fuego, como dice 1 Corintios 3, ¿verdad? Pero acordémonos que la herencia es un término legal y usted la quiere completa el día en que puso su fe en Jesucristo para la justificación. Tu herencia no debe ser confundida con recompensas, posiciones o coronas, porque todas esas son ganadas y no garantizadas. Esas son para el creyente que camina conforme a la fe y que persevera en la fe en Jesucristo a pesar de las pruebas. Romanos 8:17b, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Como hijos e hijas legalmente adoptados, somos herederos juntamente con Cristo. Todo lo que Él ha heredado, lo hemos coheredado con Él. Esta bendición es 100% inmerecida, quiere decir por gracia, hermanos, pero está garantizada debido a nuestra unión con Cristo. Efesios 2:4-7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gloria a Dios por eso. Todos los creyentes entonces somos aceptados y todos tenemos herencia. Todos hemos sido adoptados. Romanos 8:17c, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, puesto que ser un hijo de Dios incluye el honor de participar en los sufrimientos de Cristo. Pablo nos aseguró que igualmente participaremos en su gloria. Primera de Pedro 4:13.
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para que en la aparición de su gloria os gocéis con gran alegría en el día del rapto. Amén. Vale la pena, hermanos. Aquí Pablo utilizó una declaración de condición menos común, si en verdad, griego eiper, que significa si es así, o ya que efectivamente. Vemos esta declaración de condición eiper en Romanos 3:30, donde se traduce porque en verdad, como dice la Biblia de las Américas. Este versículo podría entenderse como, ya que de hecho sufrimos con Él, es lógico que también compartamos su gloria. Todo creyente sufre por Él de cierta manera. En otras palabras, Pablo no está deduciendo que solo aquellos creyentes que sufren serán glorificados. Más bien, él está asegurando a todos los creyentes que dado a que ellos sufren con Cristo, un día serán glorificados con Él, como observamos en los siguientes versículos, Romanos 8, el 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Nada nos podrá separar. La lógica es que si sufres con alguien, es razonable esperar compartir sus honores. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y 1 de Pedro 2, del 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué bueno, hermanos. El Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora vamos a hacer un repaso para terminar aquí. La primera fase de la salvación, vimos que el primer tiempo de la salvación es la justificación. Es una realidad pasada. Cuando usted pone su fe en la obra consumada de Jesucristo. Somos justificados al creer en su muerte y resurrección, en que Él es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y se levantó entre los muertos conforme a la Escritura. ¿Y cómo se recibe la salvación? Por medio de la fe en Jesucristo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así efectivamente fue salvo el carcelero y con su casa que escucharon el Evangelio. Somos salvos de la penalidad del pecado. La pena del pecado era la segunda muerte en el lago de fuego. Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nacemos espiritualmente. Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, hablando de la salvación, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación es basada en la sola fe en Cristo únicamente. Amén. El tiempo presente de la salvación es la segunda fase de nuestra salvación. Y esto nos habla entonces de una realidad presente. Dios comienza a purificar nuestras vidas. Nos hace cada día más a la imagen del Hijo de Dios de manera práctica. En este proceso nos salva del poder del pecado. 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que rechazan el Evangelio. Pero a los que se salvan, los que ya estamos salvos, esto es nosotros, es poder de Dios.
Segunda de Corintios 2:15 nos dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces, si en la justificación nos habla del nuevo nacimiento espiritual mediante la fe en Jesucristo, en la segunda fase de la salvación nos habla de la vida del creyente día a día en su caminar con Cristo, ya sea que muera ausente del cuerpo presente con el Señor, o si viene el rapto será transformado sin sufrir muerte física en el aire, ¿verdad? Esta es la salvación práctica, entonces, basada en el andar por fe mediante el poder del Espíritu Santo, como acabamos de estudiar. El tiempo futuro de la salvación, que veremos más tarde, es la tercera fase de la salvación. Si en la justificación fuimos salvos de la pena del pecado del infierno, en la santificación estamos siendo salvos del poder del pecado, y en la tercera fase, que es la futura glorificación, seremos salvos entonces de la presencia del pecado. Es la promesa de ser glorificados. Es una realidad futura. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:9, nos dice que somos salvos de la presencia del pecado. Dice, por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira del infierno, como también de la ira del día del Señor, hablando de la tribulación mundial, porque Dios nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, hablando del rapto de la iglesia. Romanos 13:11 nos dice, y esto conociendo el tiempo, esta es la exhortación para nosotros, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque el creyente se puede dormir, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuándo va a pasar el rapto? Va a ocurrir, es un acontecimiento inminente, puede ocurrir en cualquier momento, tanto que Pablo se incluía en él no sabía si le iba a ocurrir, ¿cierto? Y va a ocurrir un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que estemos vivos seremos transformados, y así estaremos juntamente con el Señor para siempre. Amén. Es el rapto de la iglesia. Nuestra futura glorificación es cierta. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque estuvimos aprendiendo, Señor, de nuestra responsabilidad como creyentes. Es caminar según el Espíritu para no cumplir los deseos de la carne. Padre, gracias porque cada día nos podemos considerar muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Podemos poner la mira en las cosas de arriba. Podemos presentar nuestros miembros como sacrificio vivo delante de ti, que es nuestro culto racional, para que no seamos conformados conforme a las ideas del mundo, sino más bien transformando nuestras mentes con la palabra de Dios, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, Señor. Yo te pido por los creyentes, Señor, aquellos que no están renovando con la palabra de Dios su manera de pensar, Señor. Por eso no pueden saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, Señor. Únicamente se logra por medio de la fe, en la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por darnos el Paracleto, el Espíritu Santo, la garantía de nuestra redención adquirida. Y gracias, Señor, porque así como hemos recibido las primicias de tu Espíritu, un día nuestra santificación terminará en glorificación, y finalmente, Señor, estaremos contigo, de tal manera de que aquel que pone su esperanza en ti se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Te pido, Padre, que tú bendigas esta iglesia, bendice el resto de la conferencia en Cristo Jesús. Amén.